Ya estamos de regreso en Hoy es Noticia y junto a Columba Eichholz, ustedes ya la ven, vamos a revisar lo que fue la comparecencia de la ministra del Interior, Carolina Toá, en la comisión investigadora que se formó para analizar el caso Monsalve. ¿Qué fue lo que dijo ella? Acusó a Manuel Monsalve de defraudar la confianza del presidente y el país entero. Esas fueron parte de las declaraciones de una extensa comparecencia porque respondió en extenso a todos los diputados que estaban participando en esta comisión. Columba, bienvenida, cuéntanos. Hola Mati, efectivamente son 13 diputados a los que les contestó porque por turno, decía el presidente de la comisión, Miguel Mellado, tenía la razón de hablar cada diputado, sea de oficialismo o también de oposición, y hacerle las consultas pertinentes, las dudas que tenían los parlamentarios respecto a las gestiones que llevó adelante el Ejecutivo en el denominado caso Monsalve. En un comienzo, a las 10:30 de la mañana, cuando se conforma esta comisión, es la primera vez que sesiona la comisión investigadora, tiene un plazo máximo de 90 días para poder recabar antecedentes sobre las gestiones del Ejecutivo en el caso Monsalve. La ministra del Interior hizo una alocución bastante extensa en donde es ahí cuando dice esta acusación que tú mencionabas, Mati, en donde dice que Manuel Monsalve, como subsecretario del Interior, había defraudado la confianza del presidente y la confianza de todo el país ejerciendo este cargo público. De hecho, pone el ejemplo en primer lugar sobre cómo Manuel Monsalve no asistió a esta actividad que conocemos, este punto de prensa que se iba a realizar para entregar el balance nacional sobre las fiestas patrias, aquel 23 de septiembre, en donde Manuel Monsalve, decía a la ministra del Interior en esta alocución, se había excusado por un problema de salud, un problema que días después, dice la ministra, bueno, se entera de que efectivamente no había ningún impedimento de salud, sino esto se trataba de los hechos que posteriormente pudimos conocer en el Hotel Panamericano, por los cuales Manuel Monsalve fue entonces denunciado por violación y hoy ya se encuentra en prisión preventiva. Eso era parte entonces de los argumentos que entregaba la ministra para decir que Manuel Monsalve había defraudado la confianza del presidente y de todo el país, así como también las diligencias que él solicitó a la Policía de Investigaciones, a funcionarios de inteligencia para retener, registrar también las cámaras de seguridad y también, bueno, todo lo que fue posterior y que tiene que ver específicamente con que Manuel Monsalve no le informó al presidente sobre lo que estaba ocurriendo aquel 22 y 23 de septiembre. Es parte entonces de los argumentos que expuso en esta locución la ministra del Interior. Posteriormente pasaron los parlamentarios, Mati, como tú decías, a hacerle consultas a Carolina Toá. Muchas de ellas tenían que ver, bueno, ¿por qué el gobierno tardó tanto tiempo en solicitarle la renuncia a Manuel Monsalve? Recordemos que se enteran en el Ejecutivo el día martes y luego recién el día jueves, 2 días después, le piden la renuncia a Manuel Monsalve. Y eso es parte entonces de la consulta que varios parlamentarios le hicieron. De hecho, Carolina Toá decía en reiteradas ocasiones, bueno, ya he respondido ese punto, pero nuevamente voy a responderlo, entregando así de esta manera todos los detalles de las gestiones que hizo el Ejecutivo. Vamos a pasar a revisar parte entonces de estas intervenciones que hizo la ministra del Interior, de las respuestas que entregó, pero primero vamos, por cierto, a pasar a revisar esta acusación que podríamos decir es lo más destacado en estas intervenciones que hizo la ministra del Interior, Carolina Toá. Escuchemos. Yo aquí acuso a Manuel Monsalve de haber defraudado la confianza del presidente y la del país completo, de haber abandonado sus deberes en momentos críticos para la seguridad, como fue la mañana del 23 de septiembre, de haber usado facilidades de su cargo de una forma imprudente para perseguir fines personales, incluso en el caso que la Contraloría considere que ese uso no fue irregular desde el punto de vista administrativo, el uso del transporte para ir y volver del sur. De todas maneras, es un uso imprudente e inadecuado. También de haber actuado de forma desleal al ocultarnos información y no avisarle al presidente de la República ni a mí sobre la situación que se había generado desde la noche de los hechos hasta que supimos de la denuncia. Tuvo que venir la PDI a informarnos de la denuncia porque él nunca lo hizo antes. Claro, entrega entonces ahí, Mati, de manera bastante tajante lo que son estos argumentos para finalmente acusar a Manuel Monsalve de haber defraudado la confianza del presidente y también la confianza
de todo el país. Se dio, eso sí, detalladamente una cronología de los hechos porque se puede, bueno, uno confundir. Recordemos que esto ocurre el 22-23 de septiembre, luego la denuncia se pone en la Fiscalía el 14 de octubre. Y ahí es como siguen los hechos, un poco para poner en cronología y contexto lo que la ministra del Interior también va a explicar en su siguiente declaración. 14 de octubre entonces se conoce la denuncia por parte del Ejecutivo a través de Eduardo Serna, el director de la Policía de Investigaciones, quien le informa a Carolina Toa. Carolina Toa posteriormente le informa al presidente de la República, Gabriel Boric, quien de manera, bueno, solitaria, podríamos decir, solamente él y Manuel Monsalve luego encabezan una reunión en donde en esa reunión el presidente de la República instruye a Manuel Monsalve de viajar al sur y, por cierto, contarle a su familia, que decía la ministra del Interior también es parte de, bueno, el daño que se provoca a terceros y también el daño que no se quiere generar. Es por eso que se le instruye entonces por parte del presidente de la República a Manuel Monsalve para que viaje al sur ese día miércoles. Estamos hablando entonces del día miércoles 16 de octubre. El 16 de octubre decía la ministra Carolina Toa en esta alocución y también en sus respuestas que ella estaba recabando todos los antecedentes que el presidente le había instruido. Por ejemplo, si es que efectivamente la denunciante ocupaba encargo en la Subsecretaría del Interior, también conocer, bueno, cuál había sido la denuncia específicamente, cuál era el delito que esta denunciante le había explicitado a la Fiscalía, y también si es que, por ejemplo, se llegó a dar cuenta la ministra del Interior que esta denunciante estaba con licencia médica. Todo eso se da cuenta recién en el Ejecutivo el miércoles 16 de octubre. Y decía también la ministra del Interior que los protocolos no se pudieron llevar adelante quizás de la manera adecuada porque la denuncia que había hecho la víctima no se había hecho en el Palacio de la Moneda. Podríamos compararlo con quizás una empresa que siempre tiene el área de recursos humanos en donde uno puede realizar denuncias de agresión sexual. Bueno, no la hace la denunciante al interior de su empresa, estamos hablando de la Moneda, y la hace directamente en Fiscalía. Por lo tanto, no se podían activar los protocolos internos para un caso de esta magnitud. De hecho, la ministra del Interior aseguró que se actuó con bastante improvisación por parte del Ejecutivo. Ya conocidos los hechos, decían que, bueno, tenía mucha gravedad, sin embargo, no habían protocolos para activar, tampoco protocolos o un instructivo que funcionarios del Palacio de la Moneda pudieran seguir en el caso, por ejemplo, del entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Vamos a pasar a revisar esa también intervención, también bastante destacada, que hace en esta comisión investigadora, en donde reconoce entonces la improvisación por parte del Ejecutivo. Creo que la forma en que se ha hecho referencia aquí el presidente de la República es inadmisible. Inadmisible. Una crisis de esta magnitud, referido a una persona que tiene a su cargo la seguridad, que es una persona de confianza del presidente, no puede manejarse a espaldas del presidente. No corresponde. Podrá haber distintas ponderaciones, otras personas lo hubieran hecho de otra manera, pero lo que no hay ningún elemento para afirmar es que esto no se tomó con gravedad y que el presidente se involucró él en primera persona desde el primer momento. Dio instrucciones, me las dio a mí, me pidió respecto a la víctima, respecto a analizar los antecedentes que teníamos de la investigación, respecto a otras denuncias. Y respecto a si improvisamos, eso sí que sí improvisamos. No estaba en nuestros planes esto. No teníamos ningún protocolo. Hubo que ver ahí qué se hacía. Ante una situación de la cual no hubo ninguna noticia previa. De un minuto a otro pasamos a la autoridad mejor evaluada del gobierno a una autoridad con estas acusaciones. Y claro que hubo que improvisar. Y por eso hemos pensado que se requiere un protocolo. Bueno, sinceridad extrema ahí de la ministra del Interior, porque evidentemente no hay protocolos que se pongan en una situación como esta. Nadie, o sea, en todos los años que llevamos de República nunca había sucedido una acusación como esta. Nadie se lo hubiera esperado de la persona de la que estamos hablando. Por lo tanto, claro, la pregunta, ella estaba respondiendo a la pregunta si había habido improvisación. Y dice, sí, improvisamos, porque básicamente porque no había protocolo. No había protocolo y además, decía la ministra del Interior, es difícil activar esos protocolos si es que de manera interna no se interpone la denuncia. ¿Por qué? Porque cuando pasa esta denuncia a la Fiscalía, esto pasa a ser una investigación reservada, en donde decía, de hecho, la ministra del Interior, Carolina Toa, no tienen mayores conocimientos del avance de esta investigación al ser de carácter reservada. Únicamente tenía la información que le había dado el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Entonces es por eso que también la ministra del Interior se excusa, o bueno, excusa al Ejecutivo de solicitar
solicitarle la renuncia recién el jueves a Manuel Monsalve, porque estaban intentando primero de activar los protocolos que se deberían haber activado o los que había que activar, y además de recabar todos los antecedentes de, por ejemplo, si es que era funcionaria de la subsecretaría, de qué tipo era esta denuncia, cuál era la gravedad del asunto. Se dan cuenta que está con licencia, por lo tanto ella estaba resguardada, la protegía la licencia médica, según exactas las palabras que dijo Carolina Toá ahí en esa alocución. Claro, lo que se busca ahí es la responsabilidad política y eso es lo que los diputados trataban de especificar y hacer notar. Bueno, y de hecho, más que la responsabilidad política del Ejecutivo, también la oposición busca la responsabilidad política o un mea culpa específicamente de la ministra del Interior, Carolina Toá, porque Manuel Monsalve era de alguna manera su subalterno, la ministra era jefa de Manuel Monsalve, entonces decían los diputados al salir de esta comisión que la ministra debería haber estado en conocimiento de esta situación, también haber participado en la reunión que sostuvo el presidente con Manuel Monsalve el día martes, por ejemplo, y también se le culpabiliza bastante a la ministra del Interior por haber tomado la decisión de que Manuel Monsalve, junto a ella, encabezara esta comisión de presupuesto de seguridad el día jueves, momentos antes de su renuncia, y como sabemos, en el exacto momento que se sabe, porque seguía en el cargo, efectivamente. Entonces es algo que también responsabilizan políticamente a la ministra del Interior. Los parlamentarios de oposición, por ejemplo, vamos a pasar a revisar esa opinión que hace el presidente de esta comisión, Miguel Mellado, de Renovación Nacional, quien cuestiona a la ministra el actuar de que ella se haya sentado al lado de Manuel Monsalve, luego de haber tenido una conversación recién el día jueves entre la ministra y Manuel Monsalve por estos hechos, pero además, bueno, lo mantiene en el cargo. Entonces cuestionan por qué entonces pero no lo mantiene saca del ella. cargo el jueves, o sea, digo el miércoles, no lo mantiene ella, pero ella sí, por ejemplo, lo que decía la diputada Gloria Navellán, de igual manera se sienta a un lado de Manuel Monsalve. Decía, por ejemplo, Gloria Navellán en sus palabras, para citarla, pero cómo no le duele la guata sentarse al lado de un hombre del que ella sabía que estaba acusado de violación. Entonces, de alguna manera, la responsabilizan quizás políticamente, no la responsabilidad de solicitar la renuncia, porque esa responsabilidad la tenía quizás el presidente de la República directamente. Claro, y más allá si le dolieron la guata, ella dijo que se debería haber tomado la decisión el día miércoles, pero como Manuel Monsalve no había llegado, se prefirió hacer eso de forma presencial y ahí estuvo el error. Exactamente. Vamos a pasar a revisar entonces cuáles son esos cuestionamientos que luego de esta comisión siguieron teniendo, por ejemplo, el diputado y presidente de esta comisión, Miguel Mellado, de Renovación Nacional. Y yo creo que la ministra tiene una tremenda responsabilidad política que tiene que asumir, y yo creo que va a tener que dar un paso al costado, porque esto no tiene otra cosa. Los ministros son fusibles que tienen que proteger al presidente, pero ella con su actitud le llevó la bomba de racimo al escritorio del presidente y se alejó y se lavó las manos. La ministra tiene responsabilidad porque era su subalterno en controlarlo y en asumir. No tenían para qué esperarlo. Si tenían la decisión tomada, háganlo ya. Claro, y ese fue el error que reconoció ella. Exactamente. Y luego también de las declaraciones que hubo por parte de la ministra, también las reacciones que acabamos de ver del diputado Mellado, hubo una declaración también bastante tajante, podríamos decir, de la diputada independiente Gloria Navellán, quien dijo que la ministra del Interior debería dar un paso al costado. O sea, se insiste nuevamente en esta premisa sobre la renuncia de Carolina Toá del cargo más importante en materia de seguridad, algo que luego los parlamentarios de oficialismo, por ejemplo, que también vamos a pasar a revisar las declaraciones del diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dice que en este momento no se puede remover a la ministra del Interior, Carolina Toá, porque estamos frente a una situación de inseguridad de bastante gravedad, y es por eso que entonces retirar a la ministra del Interior, Carolina Toá, también es de alguna manera paralizar todo lo que hoy en materia de seguridad está en el Congreso, como por ejemplo, recordemos en el fast track legislativo de seguridad, la ley de infraestructura crítica, también las reglas del uso de la fuerza, entre otras materias que se están discutiendo también con ayuda de la ministra del Interior, Carolina Toá, en el Congreso. Es por eso entonces que el oficialismo insisten en que no es una buena idea remover a la ministra del cargo. Revisemos esas declaraciones entonces que hacen los diputados de oposición y de oficialismo. La ministra está tomando una mala decisión política. Yo creo que ella está dispuesta a ir al sacrificio y me parece asombroso que así sea. El presidente podía pedirle la renuncia el día miércoles y haber dado esta información a conocer el mismo día miércoles en una conferencia de prensa o el día jueves en la mañana. Pero estar acá, sentada ella al lado de Monsalve, frente a la Cámara de Diputados y al Senado, hablando sobre el presupuesto, cuando ella también dice que ella alcanzó a hablar con Monsalve, ¿cómo tuvo estómago de estar sentada al lado de Monsalve? Si es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza.
Creemos que en buena hora hay una autocrítica, porque aquí efectivamente se cometieron errores. Y esa autocrítica la abrazamos. Sabemos que naturalmente aquí no hubo un protocolo que exista para llevar adelante normas jurídicas y administrativas en estos casos en particular, y en ello la ministra Toá ha sido sumamente autocrítica y lo valoramos, lo abrazamos y creemos que esa es la forma en la cual el gobierno debe enfrentar este caso. Pero a la luz de los antecedentes ya públicamente conocidos, naturalmente esa decisión se debió haber tomado el miércoles y no el jueves. Bueno, y es algo que ahí la ministra también del Interior, Carolina Toá, decía, si es que ella pudiera de alguna manera retroceder el tiempo, se hubiera tomado de igual manera la decisión el miércoles y no el jueves, pese a que Manuel Monsalve hubiera estado en la capital o no. Es una decisión que se debería haber comunicado ante la prensa el día miércoles, dijo la ministra del Interior, Carolina Toá, haciendo este mea culpa que no solamente se solicitó por parte de la oposición, sino, por ejemplo, ayer en Tolerancia Cero también la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, mencionó que quizás una autocrítica, pedir perdón por parte del presidente de la República también se vería como una buena señal por las gestiones que se llevaron adelante en el Ejecutivo ya hace más de un mes, cuando estalló el ya denominado caso Monsalve. Mati, esta comisión se va a seguir reuniendo todos los lunes. Tenemos esa información en el ex Congreso, aquí en la sede en Santiago. También se va a enviar un cuestionario, decía el diputado Miguel Mellado, ojalá más tardar mañana al presidente. Ahora hay 10 preguntas aproximadamente de diputados de oposición y de oficialismo, pero preguntas también sobre el mismo caso que se le puedan hacer al presidente directamente. Este fue citado, pero solamente entonces se le pudo realizar este cuestionario que él debería responder y luego remitir de vuelta a la comisión, que la próxima semana tendrá, según los diputados, a asesores de la Subsecretaría del Interior, también del mismo ministerio, y al jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, que está citado a esta comisión. Hay algo que me llamó la atención cuando la diputada Navellán le pregunta, y creo que fue la diputada Navellán, que cuente si efectivamente la decisión del presidente la toma solo, si ella, cuando le va a comunicar lo que acaba de hablar con el director de la PDI, se junta con el presidente, le da algún tipo de consejo, y ella dice que ella no puede revelar las conversaciones que mantiene con el presidente, y que efectivamente las decisiones fueron las que se conocieron, pero no detalla si ella le recomendó o no sacarlo, lo que me parece que lo está cuidando. Y de hecho también directamente Gloria Navellán, la diputada independiente, también le consulta si es que Carolina Toá habría tenido alguna incidencia en la decisión de instruir a Manuel Monsalve a viajar. En esa ninguna. A contarle a su familia. En esa ninguna tampoco, tampoco cuenta mayores detalles sobre esta conversación que ella mantuvo con el presidente previo a ya que se conociera el caso de Manuel Monsalve. Bien, vamos a seguir atentos a esta comisión. Estuvo bastante interesante, ahí la pueden ver en el canal de la Cámara, para los que les gusta.